Entonces, yo les voy a subir una presentación que se llama metabolismo de las proteínas, y aquí vamos a hablar un poquito de la degradación de los aminoácidos. Y vamos a ver algo que se llama glutamina alanina. Eso lo vamos a ver yo creo que la siguiente clase. Bueno, yo creo que esta parte nos va a llevar como una semana y media, y ya cuando empecemos un poquito de contracción muscular, nos vamos a empezar y nos va a agarrar las vacaciones. Bueno, entonces vamos a ver cómo se producen las proteínas. Ustedes saben que al hablar de proteínas tengo que hablar de un precursor, de un antecesor de ellos. Son los aminoácidos. Los aminoácidos generan a las proteínas. Las proteínas son responsables de poder producir enzimas. O sea, si podemos hablar de una tercera generación. Las enzimas son de origen proteico, pero ¿quién sintetizó las proteínas? Los aminoácidos. ¿De dónde obtengo yo los aminoácidos? Ahora, es que acuérdense que hay dos tipos de aminoácidos según la clasificación: esenciales y no esenciales. El esencial es el que obtengo de la dieta, pero primero lo obtengo como proteína: pollo, carne, pescado, ¿verdad? Hay muchos otros alimentos, almendra que tiene proteína, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esa proteína, la paso por digestión y libero aminoácidos, que ustedes ya los vimos en la digestión. Entonces ya saben cómo se obtiene las proteínas de la alimentación y los aminoácidos por degradación o catabolismo. Luego vienen otros aminoácidos que se llaman no esenciales, son los que el cuerpo produce. Estos se producen pues gracias a procesos como desaminación y transaminación, que hoy van a empezar a conocer un poquito más a fondo, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, ya sabemos un poquito con lo de BioK1 cuáles son muchas de las funciones que desempeñan los aminoácidos. Acuérdense que hay aminoácidos glucogénicos, cetogénicos, aromáticos, para función de neurotransmisores, para vasodilatar, para formar proteínas, para formar hormonas, o sea, para muchas funciones importantes. Entonces dice, en los seres vivos, ya que participan en la biosíntesis de compuestos nitrogenados, o sea, moléculas que contienen nitrógeno, hidrógeno, tales como nucleótidos, o sea, bases, ácidos nucleicos, púricos y pirimidínicos, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Todos ellos son a partir de los aminoácidos. Es más adelante cuando vean ácidos nucleicos, y eso lo ven en bioquímica 3, por ejemplo, para la síntesis de purinas, pirimidinas, les van a empezar a hablar de un anillo. Y dicen, aquí hay aspartato, aquí hay este aminoácido, porque forman estructuralmente a los ácidos nucleicos. Hormonas, tiroxina y adrenalina, por ejemplo, para tiroides, o en el caso de la adrenalina, a nivel de glándula suprarrenal. Coenzimas, ¿de qué tipo de coenzimas? Pues los vamos a ir viendo, ¿no? Que también hemos dicho que a partir de vitaminas y porfirinas, ¿sí? Componentes de la sangre. Entonces, todo eso tiene que ver, por ejemplo, para porfirinas vamos a hablar cuando yo les mencioné el grupo hemo. ¿Se acuerdan que les dije, succinilcoenzima A es importante para la síntesis de hemo? Y les dije, el succinilcoenzima A se tiene que unir con un aminoácido. ¿Y cómo se llama ese aminoácido que yo les comenté que se unía con el succinilcoenzima A? Se los comenté cuando vimos ciclos de Krebs. Ni se acuerdan, ¿verdad? Lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Cuál? Ahí que abrieron el micrófono, pero no supe si. Creo que era mm, el hierro, no, 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 hierro no es un ion. ¿No no era me acuerdo. glicina? ¿Cuál? Glicina. 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 Bueno, vamos a ver si es cierto que es glicina, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cómo muchos aminoácidos se pueden unir a intermediarios metabólicos, cómo se pueden formar aminoácidos a partir de esqueletos carbonados. Dice, además los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas, ¿verdad? Secuencias de enlaces peptídicos me formarán las proteínas que tienen enlaces polipeptídicos.
Estas moléculas extraordinarias cumplen diferentes funciones dependiendo del tejido y de la ubicación celular. Nosotros le vamos a enfocar mucho a músculo, nos vamos a enfocar mucho a hígado, ¿sí? Esos son los principales sitios. Dice como estructurales, colágeno o elastina, la piel, por ejemplo. Y gran parte de los aminoácidos, por ejemplo, para formar el colágeno, que es la proteína del tejido, del órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, se forma una triple hélice, una trenza que le llaman, por 3 aminoácidos. Vamos a hablar de hidroxilicina, hidroxiprolina, ¿verdad? Cómo se forman y se unen 3 aminoácidos. Funcionales, miosina del músculo, ¿verdad? Para la contracción y hemoglobina para el transporte de oxígeno y que al mismo tiempo es un sistema amortiguador. Protectoras, queratina del pelo y las uñas. Catalíticas, las enzimas como catalizadores biológicos, aceleradores, que lo hemos estado hablando en las rutas metabólicas, ¿verdad? O de defensa, los anticuerpos. Hoy que está muy de moda, ¿verdad? Para hablar de COVID y todo, esta función inmunológica tiene que ver con las proteínas. Dice, el recambio de las proteínas puede ocurrir por varias causas, porque la proteína ha cumplido su ciclo vital, tienen un ciclo de vida, las proteínas, porque ha sufrido un efecto que se le conoce como deleterio, dice que provoca la destrucción de la misma, o sea, puede ser como cuando llamamos algo que se autodestruye a sí misma, ¿verdad? Como cuando hablamos de la apoptosis, ¿verdad? De la muerte celular. Dice, o en el caso de ciertas enfermedades en las cuales las células deben utilizar las proteínas para cumplir funciones energéticas. Dice, toda proteína tiene una vida media determinada, tras la cual se destruye por diferentes mecanismos, en los cuales intervienen enzimas proteolíticas. Esas son las enzimas de degradación desde el punto de vista celular. Dice, por ejemplo, las proteínas que forman parte de las membranas tienen una vida media de meses, mientras aquellas que cumplen funciones de regulación o señalización tienen una vida media corta, minutos o horas. Eso va a depender. Hay unas que solamente trabajan en ciertos minutos. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos el eje renina, angiotensina, aldosterona y les dije, aquí esta proteína, por ejemplo, la renina, que se une a la angiotensina 1 o la angiotensina 2, estas trabajan a 20 minutos, esta tiene tantos minutos, ¿sí? Para llevar a cabo la reabsorción de sodio y excreción de potasio, ¿sí? Entonces, cumplen ciertos tiempos diferentes. Cada proteína, digamos, enzima tendrá algún tiempo límite. Ahora, nosotros tenemos las proteínas como fuentes exógenas, que es de la dieta, la comida, y las fuentes endógenas, que son las proteínas tisulares que se producen en los tejidos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las fuentes exógenas, un promedio, digamos, de la proteína que comemos es 70 gramos al día. Pero fíjense las endógenas, las que nuestro cuerpo produce, 140 gramos al día. O sea, se produce más en nuestro cuerpo, más de lo que nosotros comemos, ¿verdad? Entonces, las exógenas van a pasar por digestión y van a pasar por absorción. Ya conocen el sistema de absorción de los aminoácidos, ¿verdad? Que en este caso podrían ser por el ion sodio, traspasar, ion hidrogenión, ¿verdad? Que habían un 60, un 40%, que eso ya se miró en clase. Y las fuentes endógenas, las proteínas que se van a producir, dice que sufren degradación, prácticamente la equivalencia de la digestión. Independientemente, aminoácidos los voy a obtener por las proteínas que produzca el cuerpo, las degrade, o por las proteínas que pasen por digestión, por las enzimas. Independientemente cuál sea la manera de obtener los aminoácidos, estos aminoácidos, ambos, sean de endógenos o exógenos, van a pasar por transaminación o desaminación. La degradación tiene que ver con la desaminación, la transaminación con la biosíntesis. En otras palabras, les voy a decir algo como ustedes pueden entender de manera resumida. Transaminación es formación de nuevos aminoácidos a partir de otros. Desaminación es la remoción, la separación, la pérdida del grupo amino de un aminoácido, que se queda como un esqueleto.
Entonces, ustedes saben la estructura de un aminoácido, un carbono, un hidrógeno, un radical, un grupo carboxilo y un grupo amino. Entonces, cuando sufre la ruptura, la separación del grupo amino, el NH2 o NH3 del aminoácido, esto se llama esqueleto carbonado y este proceso se llama desaminación porque ya no está el grupo amino. Transaminación es que se forme un nuevo aminoácido a partir de otro. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que es desaminación y transaminación. Entonces, la degradación, la desaminación, dice que puede formar alfa-cetoácidos. O sea, cuando ya el aminoácido no tiene su grupo amino, se convierte en un alfa-cetoácido. ¿Por qué alfa-cetoácido? Porque se sigue conservando el grupo carboxilo, cetoácido. ¿Estamos de acuerdo? Estructuralmente o químicamente hablando. Ahora, también de la degradación de los grupos amino se obtiene amoníaco, NH3. Ahora, el amoníaco es tóxico porque se puede ir por la sangre y se puede ir al cerebro y te da una encefalopatía hepática. Entonces debemos de tener mucho cuidado que el hígado esté funcionando porque el hígado hace esa conversión de amoníaco a amonio, de NH3 a NH4. Y el NH4 es soluble, ya no es tan tóxico y se elimina por la orina. Eso es lo que vamos a ver, ahí entra el ciclo de la urea. Tenemos las proteínas que se hacen por biosíntesis, por transaminación, nuevas proteínas, aminoácidos no esenciales, que son los que realmente hacen este trabajo. Dice constituyentes nitrogenados no proteicos, como las purinas, las pirimidinas, las porfirinas, los ácidos biliares. Ahí es donde entran estos aminoácidos. No sé si ustedes recuerdan que para la síntesis de ácidos biliares, a partir del colesterol, se ocupaban 2 aminoácidos que yo mencioné, ¿verdad? Y ahí es donde juega el papel, ¿no? Para que se pudieran convertir en ácidos conjugados y luego después en las sales biliares, ¿verdad? Que ahí es donde hablábamos de 2 aminoácidos muy importantes que vamos a volver a retomar. Entonces, los alfa-cetoácidos, los aminoácidos que pierden su grupo amino, pueden convertirse en glucosa, ¿sí? O sea, podemos hacer gluconeogénesis. O sea, por eso las proteínas vienen siendo nuestra tercera fuente de energía. No la segunda, es la tercera. Si alguien tiene una glucogenopatía, alguien tiene una acidosis láctica por deficiencia de piruvato carboxilasa, su segunda fuente de energía es la que debe de tener. Por eso tiene que tener dieta keto o dieta ceto, porque los lípidos son la segunda fuente de energía. Y por último le doy las proteínas, definitivamente. No le debo de dar primero proteína y luego lípidos, porque los lípidos son la segunda fuente. Las proteínas son la tercera fuente. Pero el objetivo de la proteína no es generar energía, ¿eh? Están ante una situación, como dicen, de última estancia, pero no porque sean lo principal, no es su función principal, pero están para situaciones de emergencia. Entonces, los alfa-cetoácidos, los aminoácidos que pierden su grupo amino, pueden sufrir oxidación. Esa oxidación te puede llevar a formar acetilcoenzima. O sea, el perder el grupo amino de ciertos aminoácidos que pueden convertirse en intermediarios metabólicos. Esto es un intermediario metabólico. Entonces, para que yo pueda formar acetilcoenzima a partir de aminoácidos, tienen que sufrir oxidación o desaminación oxidativa. El acetilcoenzima, pues te lleva al ciclo de Krebs, ¿verdad? Y el ciclo de Krebs, pues te lleva a la formación de CO2, agua y ATP, ¿verdad? Químico, ¿Y usted? dice mi compañera Paola si la puede aceptar, es que la sacó su internet. No tengo nadie en espera. Bueno, nada más que me tenga paciencia. Lo que pasa es que el alumno deduce que cuando cree que yo la tengo en sala de espera, pero no. Como es, a veces está muy lento su internet, pues a mí no me llega todavía la entrada, ¿no? Entonces, con mucho gusto, en cuanto me llegue aquí, como dicen, la invitación, o sea, ya les que esté en espera, la introduzco, pero no tengo a nadie en espera, de hecho, me acabo de fijar. Tomo si por alguna razón nomás coméntenle eso, ¿no? Pero que no se me desesperen. Pero no tengo nadie en espera. Ya ahí entré, químico, gracias. Perdón. Es que sí le di acceso a alguien, pero no, a veces no me fijo en el nombre, nada más le doy así rápido a aceptar. Gracias. Y el acetilcoenzima, esto lo vamos a ver ya que veamos beta oxidación, lípidos.
se pueden formar cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el objetivo de los cuerpos cetónicos? Nada más se los voy a nombrar. Ahorita no van a venir estos en el examen, pero quiero adelantarme a cosas para que cuando yo las vea sea más fácil. Los cuerpos cetónicos son unos ácidos que se producen en el hígado. Y esos cuerpos cetónicos, estas moléculas, tienen 3 nombres. Se llaman beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Ahora, de esos 3, uno es un desecho que se elimina. Se llama acetona. La acetona se elimina por la respiración y por la orina. Por eso un paciente puede entrar en cetonuria. La cetonuria se da por 2 situaciones. O es cetoacidosis diabética, o sea, es un paciente diabético insulinodependiente que está descontrolado y como pues no hay glucógeno, no hay glucosa para que haga glucólisis ni obtenga glucogénesis, se empieza a utilizar las grasas. Entonces, una manera rápida de poder obtener energía, una es a partir de las grasas, pero el hígado puede exportar estas moléculas y salgan disparadas de la sangre, del hígado hacia la sangre, y se vayan a tejidos extrahepáticos. ¿Para qué? Para que el cerebro pueda generar más glucosa a partir de cuerpos cetónicos, el corazón, ¿sí? Principales sitios. Es como cuando decíamos, la glucosa que se obtiene de la glucogenólisis hepática es para no caer en estados de hipoglucemia y darle glucosa al cerebro, al corazón y a otros sitios que necesitan más energía. Lo mismo pasaría aquí. ¿Sí? Entonces los cuerpos cetónicos se forman a partir de 2 moléculas de acetilcoenzima A. ¿Sí? Y con esas 2 moléculas de acetilcoenzima A puedo formar cuerpos cetónicos. Entonces les decía, ¿por qué se puede venir la cetonuria en un paciente? ¿Por cetoacidosis diabética? O número 2, por ayunos prolongados. ¿Ok? O por ayunos prolongados. Entonces, alguien que no sea diabético, pero se fue a más de las 12, 24 horas, o sea que se acabó su glucógeno, puede formar cuerpos cetónicos. Puede ser o no necesariamente ser diabético. El amoníaco. El amoníaco se tiene que convertir en urea. O sea, de NH3 a NH4. Debe de ganar un hidrogenio más. Entonces, esta urea se excreta vía renal. ¿Dónde se lleva a cabo esta conversión? En el hígado. Por eso vamos a hablar del ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea lo voy a conectar con el ciclo de Krebs por medio del fumarato y de malato. Dicen los organismos, el 90% de las necesidades energéticas son cubiertas por los hidratos de carbono y las grasas. El 10 al 15% restante es proporcionado por la oxidación de los aminoácidos, aunque sea poquito. ¿Se acuerdan que yo les dije? El 90% de la gluconeogénesis se lleva a cabo en el hígado. ¿Y dónde les dije que se generaba el otro 10% de la gluconeogénesis? ¿En qué órgano? Ah, ya me quedé solo. ¿Cuál fue la pregunta, Químico? ¿En los riñones? Muy bien. La pregunta era, el 90% de la gluconeogénesis se lleva a cabo en el hígado. Y les dije, había otro órgano que hacía el resto, el 10%, el riñón. Entonces, disculpen la palabra, ¿de dónde jodidos voy a agarrar glucosa en el riñón? Pues por medio de los aminoácidos, por gluconeogénesis, que es la otra respuesta que les debo de dar, ¿verdad? O dar seguimiento. Se pone muy interesante este tema, porque ya son cosas que ya vimos. Entonces ya solamente vamos a conectar. Sistemas de transporte de los aminoácidos. Tenemos las células intestinales, renales, hepáticas, por mencionar algunas. Y estas van a utilizar transporte activo o difusión facilitada. Por ejemplo, tenemos aminoácidos neutros, que ustedes ya los conocen, eran los que no tenían ni grupo carboxilo ni grupo amino, ¿verdad? Dice como la alanina y la serina. Tenemos los aminoácidos neutros y aromáticos, que tenían un benceno, digo un aromático, ¿verdad? Dice grandes como la isoleucina y la tirosina. Tenemos los aminoácidos básicos como la arginina, aminoácidos ácidos como glutamato o aminoácidos como la prolina. Todos esos los vamos a ir viendo uno por uno en su clasificación.
Dice, los aminoácidos absorbidos son transportados como aminoácidos libres por la sangre. Cuando vimos digestión ahí lo mencionábamos, ¿no? Principalmente hacia el hígado. En el hígado tenemos como una reserva, como un almacén, como una pila llena de aminoácidos. Por ejemplo, ahí se sintetiza la albúmina, ¿verdad? Se sintetizan varias proteínas. Por ejemplo, las proteínas de la coagulación, de la cascada de la coagulación, se lleva a cabo en el hígado. Dice que es el sitio primario del metabolismo de los aminoácidos y a otros órganos o tejidos para su utilización. Entonces ahí pues va a ser como eh, la, el punto de reunión de los aminoácidos para que después se puedan ir pues hacia el músculo, hacia otros sitios, ¿no? Y vayan a las células diana, que se le conocen, ¿no? Distribución de los aminoácidos en el periodo postpandrial, después de comer. Tenemos glutamina y asparagina. Dice que estos van a intestino y a riñón. Aminoácidos de cadena ramificada, músculo y cerebro. Y la mayor parte de los aminoácidos van al hígado. Eso se los pueden preguntar en un examen, ¿eh? Es clásico que te pregunten, ¿verdad? Sobre todo por la cuestión de la gluconeogénesis de riñón o la gluconeogénesis de el hígado. O sea, por eso dicen la mayor parte va al hígado, pero hay una parte que va hacia el riñón. Por eso vamos a hablar de glutamina. Tiene mucha importancia en la parte del riñón, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuáles son los de cadena ramificada? Eran 3. Yo los mencionaba mucho en Bioquímica 1. Valina, isoleucina y leucina, ¿verdad? Degradación de las proteínas endógenas. Ya casi terminamos el día de hoy. Dice, las proteínas endógenas a las que producimos a partir de los aminoácidos no esenciales, cuando han cumplido su ciclo vital, sufren alteraciones por compuestos tóxicos, como radicales libres, que ya los conocen, como peróxido de hidrógeno, el ion hidroxilo, el anión superóxido, ¿verdad? El O2 con carga negativa, metales pesados, ¿verdad? Dice, y estos se van a degradar. Entonces, cuando entran en contacto con ese tipo de moléculas, sufren degradación. El ciclo vital, dice, depende de la vida media de la proteína. Por ejemplo, existen proteínas de vida media corta, como las hormonas, los antígenos, y otras de vida media larga, como las proteínas estructurales. La hemoglobina. ¿Cuánto tiempo tiene de vida media un eritrocito? 120 días. ¿Sí? Estamos hablando de 3 a 4 meses, ¿no? Bueno, 4 meses aproximadamente. ¿Sí? Son de vida larga. ¿Sí? O sea, si se fijan, es donde a veces comprobamos esta parte, ¿no? Dice, una vez degradados sus aminoácidos pasan a formar parte de la reserva de aminoácidos del organismo. Entonces, una vez que la proteína ha sido degradada, sus componentes estructurales que la formaron, son reciclables, pues en otras palabras, para que me lo entiendan. Se recicla. El cuerpo nada desaprovecha. Se terminó de hacer esta función. A ver, vénganse mis trenecitos, mis esqueletitos, porque para acá. No sé si ustedes han escuchado. Yo hace muchos años, yo recuerdo, cuando comprábamos pescado en la casa, a mi papá le gustaba mucho el pescado y luego hacían de esos empapelado, pero luego hacían unos pescadotes así y los preparaban. Y yo me acuerdo que cuando ya... ¿Zarandeado? Ajá, sí, hacía de varios, compraban ahí, pero ya ven que hay unos que quedaban todo el esqueleto. Sí, sí, Y sí. otros, pues a las basuras. Y mi papá, ¿qué basura ni qué nada? Tráiganselo para acá. ¿Y para qué creen que utilizaban esos esqueletos de pescado? ¿No saben para qué se pueden utilizar? No. No. Para abono de las plantas. Y ¿Durado? así, escarbaba, les ponía ahí un hoyo a las plantas y les metía. Y eso, ¿sí saben qué es rico? En nitrógeno. Genera gases. Y esos son nutrientes para la tierra. Bueno, quién sabe de plantas, ¿verdad? Yo no sabía de plantas, ¿verdad? Pero mi papá, a él le gustaba hacer todo eso, ¿no? Las cáscaras de plátano, del huevo, nosotros podemos reciclar y no contaminar tanto, Pues muchachos. todo lo que se echa a perder, toda la comida que se echa a perder, técnicamente, si lo echas al suelo, a la tierra, cerca de un árbol o de una planta, este lo va a aprovechar. Ahora, nada de aventar las cáscaras así afuera de la planta y todo, y el mosquero ahí todo. No, no, no. O sea, las debemos de enterrar, pues.
¿sí? Si no, al rato va a haber un mosquero ahí en la casa y pues va a ser peor la cosa, ¿no? Pero si se fijan, hay cosas que podemos reutilizar. Contaminamos mucho, la verdad, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden volver. Ahora, el cuerpo hace lo mismo, ¿verdad? Qué bueno que el cuerpo no es como hacemos nosotros a veces, desperdiciar mucho, si no, ya ni estuviéramos aquí, ¿verdad? Para empezar. Ok. Fondo común de los aminoácidos. Déjenme ver hasta dónde voy a llegar. Hasta aquí. Sí, porque voy a hablar. Okay. Cuando estudien, si tienen oportunidad el fin de semana, lean sobre las caspasas. Está bien interesante. Esto es bien clásico que te los preguntan en el parcial, te las preguntan en un examen final y las encantan preguntarles en un extraordinario. Caspasas, pongan mucha atención en su momento, ¿ok? Ahorita no las voy a mencionar, pero para que la investiguen y sepan para qué se pueden utilizar este tipo de clasificación de proteínas. Entonces, ¿cuál es el fondo común de los aminoácidos? Digestión de proteínas exógenas, degradación de proteínas endógenas y aminoácidos sintetizados en la célula. O sea, hay algo en común. Mande usted. No, ya le iba a decir que sí, había cambiado la diapositiva porque no se cambiaba. Ah, ok. Entonces tenemos esta conexión que tienen todos los aminoácidos. Digestión de proteínas exógenas. ¿Cuál es la digestión de proteínas exógenas? Las de la dieta. Y estas proteínas se van a degradar a aminoácidos. Y estas aminoácidos van a poder formar proteínas. ¿Sí? Ahora, estos aminoácidos que yo tengo esenciales, pues van a cumplir ciertas funciones de neurotransmisores, formación de hormonas, formación de proteínas, enzimas, bueno, degradación de proteínas endógenas. Una vez que yo ya tengo los aminoácidos que produje, digamos, a partir de intermediarios metabólicos, les voy a poner un ejemplo. Hay un aminoácido que se llama glutamato. Yo lo voy a estar mencionando mucho, mucho. Glutamato. ¿Cómo se forma el glutamato? El glutamato se forma a partir de un intermediario del ciclo de Krebs que se llama alfa-cetoglutarato. Entonces, el alfa-cetoglutarato se une con el amonio. O sea, se tiene que esperar a que se lleve a cabo el ciclo de la urea y obtenga ese producto nitrogenado. Entonces, alfa-cetoglutarato con NH4 te forma glutamato. Y una vez que se forma glutamato, ya se puede formar aspartato y alanina. Aspartato y alanina son aminoácidos no esenciales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Transaminación. Formación de un nuevo aminoácido a partir de otro. Pero también se puede hacer desaminación, porque el grupo amino se separa del glutamato y se convierte en alfa-cetoglutarato. O sea que el glutamato puede ser desaminación y transaminación a la vez. A eso se está refiriendo cuando hablamos de degradación de proteínas endógenas. Porque una vez que ya tengo las proteínas, por ejemplo, la hemoglobina, la mioglobina, las que ustedes quieran, estas también se pueden degradar y obtengo aminoácidos y pueden ser reutilizables. Normalmente van al hígado. Los aminoácidos sintetizados en la célula. ¿Verdad? Sabemos que, por ejemplo, en el retículo endoplasmático rugoso hay una síntesis de proteínas, pero tiene que haber una síntesis de aminoácidos adicionalmente. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. Ya la próxima clase, por ejemplo, vamos a empezar a ver degradación de proteínas endógenas. Esas son algunas proteínas que producimos. Las lisosomales o catepsinas se conocen más así. Tenemos las proteosomas, las calpaínas y las caspasas. Fíjense, estas son las que se encargan de la apoptosis. Es la programación de la muerte celular. ¿Sí? O sea, es para que se puedan, por ejemplo, una vez que el eritrocito ha cumplido su ciclo de vida, las caspasas tienen que intervenir para que la hemoglobina pueda ser sacada del eritrocito. Cuando un eritrocito, por ejemplo, ha pasado sus 120 días, dice que son llevados al vaso. Y ahí en el vaso se separa la hemoglobina del grupo hemo. Y el grupo hemo es lo que va a formar la bilirrubina. Más adelante la van a ver. ¿Sí? Y ya después de que veamos esta clasificación de las que son de degradación, vamos a hablar del destino de los aminoácidos en la célula, vamos a ver de la pérdida del grupo amino,
Vamos a hablar de la reacción de transaminación, que es el esquema general, y ocupamos para la transaminación vitamina B6. ¿Sí? Luego de ahí vamos a hablar de las transaminasas. Voy a hablar de la PGO-TGP, de importancia clínica durante el infarto, durante el daño hepático, ¿sí? Hepatitis, alcoholismo, ¿sí? Cáncer de hígado, demás. Cómo se lleva la degradación, como el piruvato y el oxalacetato. Ya saben que el oxalacetato se puede formar de la piruvato carboxilasa. El piruvato sale de la glucólisis. O sea, ya tienen manera de relacionar. Entonces, aquí, o sea, si me voy rápido, me paran, ¿eh? Porque me voy a empezar a acelerar. Pero no acelerar por mala onda, ¿eh? O sea, que no, me voy a empezar a acelerar porque me voy a empezar a emocionar. Porque ya vamos a conectar todo. Y donde se me atoren o algo, químico, puede volverlo a repetir con mucho gusto. ¿Ok? Porque ya voy a conectar todo. Porque ya lo vimos. ¿Sí? Entonces voy a jalar glucólisis, ciclo de Krebs, o sea, todo. Ya después vamos a hablar de, bueno, cómo se forman las transaminasas, la desaminación oxidativa, la regulación de la glutamato deshidrogenasa, una enzima bien importante para hígado y riñón. La transdesaminación, las aminoxidasas, el origen del amoníaco, toxicidad del amoníaco, los daños que pueden ocasionar a nivel neurológico, sobre todo. Los transportes y destinos del amoníaco, músculo, hígado. La reacción de la glutamina sintetasa, una enzima bien importante que te la preguntan clásico en examen. Regulación alostérica covalente, porque es una enzima. Reacción de la glutaminasa. Para la formación de glutamina, glutamato, vamos a ir hablando de la parte de muscular hacia hígado y luego de hígado a riñón. Nos vamos. Cómo se conecta con el ciclo de Krebs después. Transporte del grupo amino hacia los tejidos hacia el hígado. Ciclo de la alanina glucosa, que yo ya lo había mencionado, pero aquí lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Es parecido al ciclo de Cori, nada más que en vez de que salga lactato, sale alanina, porque hay catabolismo muscular para hacer gluconeogénesis. Y ya, pues a esto fácil nos aventamos en 2 horas, ¿eh? Por lo menos. Se pone bien interesante. Químico, ¿esto va a venir en el examen semanal o nada más del otro tema que miramos? Lo que vimos, glucogenogénesis, glucogenólisis, glucogenopatías, y bueno, ya saben que durante todo lo de la cascada y regulación de la glucogenólisis, eso es lo que va a venir realmente. Esto no, esto ya sería para la otra semana, pero si se fijan es bastante, o sea, no está difícil, pero es mucho material, eso es lo que tiene, pero no está nada difícil. Esa es la ventaja, porque los nombres de las enzimas ni se parecen, entonces tiene ciertas ventajas esta temática, pero es mucho material por las aminoacidurias, por la contracción muscular. En la contracción muscular ustedes no tendrían por qué batallar porque ya están terminando osteo. Y ahí ven miosina y actina y miosina. Y es lo que voy a entrar, cómo entra el calcio en la contracción, cómo se manda señalización para los músculos. Pues no está difícil porque son cosas que no van a ser desconocidas para usted. Digamos que esta es una unidad, es mucho material, pero no está difícil. ¿Sí? Nada más vayan armando sus guías y todo para que no se les junte mucho material, sobre todo por la carpeta de evidencias. ¿Okay? Bueno, que pasen buen fin de semana, estudien para que el martes podamos hacer un examencito semanal. Y se quedan los chicos que les dije, ¿no? Para su calificación. Ay, químico, buenas tardes. Químico. Adiós. Bye.